Y está Fernando el Chino Navarro con nosotros. Bienvenido, Chino, ¿eh? Un gusto, ¿cómo te va? Muy bien. Quiero con vos compartir lo que dijo hoy Gabriela Cerruti. Bueno. Empezamos a charlar. Es un momento de dar trabajo, no es un momento de dar planes sociales, no va a haber nuevos ingresos de los planes sociales, lo que va a haber es más oportunidades de trabajo para todos y todas y como también dijo el presidente Alberto Fernández, buscar la manera de sentar reglas en esto que ha pasado a ser la economía popular, que no es la economía informal solamente, sino que es un sistema que funciona de alguna manera paralelo a la economía formal. Vos que has sido muy crítico de la política, has responsabilizado en parte, más de una vez charlando, a la política por esto. ¿Cómo se sale? Bueno, hay un dato positivo que dice Gabriela Cerruti, que es el reconocimiento de la economía popular. Claro. Que el presidente Alberto Fernández lo haya planteado ya en varias ocasiones y que empiece a tomar medidas en esa dirección. Argentina tiene 1.200.000 programas sociales. En el censo de los trabajadores de la economía popular, más o menos se lleva censado 4 millones de trabajadores de la economía popular. Se 4 calcula millones. 4, ya censados. Se calcula que hay 3 millones más, en total 7. Si Argentina tiene 7 millones de personas que están trabajando, que no están contabilizadas ni en el INDEC, en ningún ambiente, en ningún ámbito institucional, que no se las ve, que trabajan generalmente para subsistir. Es un trabajo de subsistencia, es un trabajo informal, dicho vulgarmente en negro, no reconocido y no valorado. Si nosotros le damos, que tampoco la solución como se cree a veces, con sano entusiasmo, todos los programas sociales y todos los trabajadores que están en la informalidad los pasamos a la formalidad cuando crecemos. No es fácil. No hay ningún crecimiento que pueda incluir en Argentina 7 millones de personas. No tenés manera. No hay manera. Lo que sí hay manera de entender que hay otra economía que se inventó al costado de la economía formal, de los grupos económicos, del propio Estado, de la propia política, que tiene que ver con la sabiduría, con la generosidad, con el valor de nuestro pueblo, que además se organizó. Es un dato que los sociólogos, los antropólogos que vienen del extranjero se sorprenden que Argentina tenga un sistema, que a veces acá es cuestionado, de organizaciones que, más allá de la ausencia del Estado, empiezan a darse su lógica, con acierto, con errores, con avance, con retroceso. Si el Estado entiende que, por ejemplo, hay en el Congreso un proyecto de ley de monotributo social, que se apruebe, que durante 2 años vos como trabajador de la economía popular no lo abonás, que luego lo empezás a pagar, incluso regularizás tu situación fiscal, que generemos una política de créditos no bancarios para personas que no están, no califican en el marco bancario Al 3%, formal. como propone Arroyo. Vos tenés una potencia en esa economía que tiene que ver con lo textil, que tiene que ver con lo ecológico, que tiene que ver con la producción de alimentos, que tiene que ver con obra civil o obra pública. Reciclado. Reciclado, cuidado de ancianos, de menores. Es una tarea infinita porque las personas que vienen de siempre, no es que apareció ahora, pero ahora en la crisis estructural de Argentina, que tiene mucho tiempo, aflora masivamente y puede ser una gran ayuda porque no requiere dólares para crecer. Ni tampoco compra. Exacto. Y se va en la economía circular. En países del primer mundo funciona, se la alienta. Vos vas a cualquier lugar de país europeo sobre el Mediterráneo y la pesca artesanal es apuntalada por el Estado. Acá la combatimos. Navarro, y además, perdón, buenas tardes. Y además Buenas tardes. podría ayudar en la lucha con los precios, porque digo, la economía popular, en todo lo que tiene que ver con la producción, maneja otro tipo de precios. ¿O no es así? Coincido. Si nosotros desarrolláramos, fíjate qué ironía, Argentina es un país que produce alimentos, ¿no? Y uno de sus fuertes en el tema macro, incluso exportando, es alimentos. Pero todas las ciudades del interior del país donde se producen alimentos, se compra la verdura o la hortaliza del Gran La Plata, del Gran Varela, de Escobar o de algún lugar del interior donde, cuando vos podrías en cada ciudad, en 50, en 100 hectáreas, con trabajadores de la economía popular, organizar la producción de alimentos para abastecer el 40, 50, 30% de esa ciudad que tendría verdura, hortaliza, frutos incluso, mucho más barato, más que más barato, un precio justo, de mucha mejor calidad y agroecológico. Con lo cual incluso después con más inversión, con crédito,
Vos podés hasta encontrar nichos para vender a un sector acomodado de la sociedad o exportar. No lo hacemos porque no tenemos ni idea. Nosotros estamos desarrollando 3 experimentos, uno en Chivilcoy, otro en Almirante Brown y otro en Moreno, interactuando cosas muy diversas de la sociedad rural, entidades de base de la agricultura familiar, contratistas, cooperativistas, y se están haciendo cosas muy positivas. La iglesia, el Estado, que nos ayuda con recursos del Estado, pero eso una vez que empieza a caminar, coincidiendo con la opinión recién, podés generar un producto que le pelea a la góndola del supermercado o a cualquier verdulería precios mucho más justos. Y aparte, como se habla mucho de trasladar y que haya varios mercados centrales, por ejemplo, en varios puntos del país. ¿Por qué debe venir un verdulero de Pilar a comprar a La Matanza? ¿Qué sentido tiene? No, pero además tenemos una crisis estructural. Total. Yo con 2 de mis hijos tenemos un pequeño emprendimiento productivo en el Valle, yo soy de Río Negro, en el Valle Medio de Río Negro. Vos vas al Valle Medio de Río Negro, o al Valle Inferior, o al Alto Valle, que el Alto Valle, ¿se acuerdan? Hace décadas la manzana que se exportaba. Expo Fruit que se fue. Bueno, la cantidad de chacras abandonadas que hay sobre el río, chacras abandonadas. ¿Por qué? Porque no hay una política adecuada de crédito, porque ese productor se cayó, porque cuando va al banco no califica. También nuestro gobierno, yo lo integro, tenemos que hacernos cargo de tener una política crediticia para los que se cayeron. Porque vos vas al banco y ¿a quién le dan crédito? Al que califica. Y los que no califican, muchos comerciantes, productores, industriales, una familia que quiere ampliar su propiedad, que quiere hacer una vivienda, que tiene un lote que heredó y quiere hacer una casa. Tenemos que tener un mecanismo porque a veces pareciera que tenemos un mecanismo financiero para Suiza. Y Argentina es un país que tiene décadas de crisis, con un macrismo que empeoró todo, después de alguna mejora con Néstor y Cristina, donde parecía que torcíamos esa tendencia. Entre el macrismo y la pandemia nos llevaron. Bueno, ¿cómo se sale? También con normas excepcionales, situaciones excepcionales. Nosotros tenemos que tener ingenio, la audacia ¿Y por qué no en el gobierno de hacer cosas diferentes, porque más de lo mismo no es solución. ¿Y por qué no se hacen? Porque a veces no se ve. ¿Sabés lo que nos costó que la economía, en el marco de la política, con todo tipo de compañeros y compañeras que uno queremos, que valoramos, bueno, yo tampoco lo veía, pero a ver, a mí cuando Emilio Pérez como hablaba de la economía popular, yo no entendía de qué me hablaba, porque yo conozco siempre la señora hace décadas o hace años que en su habitación ponía un almacencito, sí, o un kiosco, o abría el garaje y ponía una verdulería. Sí. ¿Vos te parece? Yo ya la conozco. Pero lo que no nos dábamos cuenta, que empezaba a aparecer sobre todo en los 90 y se potencia en el 2001, y no logramos revertirlo a pesar de los buenos años del 2003 al 2015 con los altibajos de la economía internacional, que empieza a aparecer un trabajador que se crea el trabajo, que es el propio patrón de sí mismo, y se pone el horario. Entonces trabaja en el horario que a él le conviene, que él quiere, y gana el dinero que él determina. Eso, si no se encausa, le permite subsistir, pero no le resuelve la vida, porque es una economía de subsistencia. Lo mismo pasa con un productor de alimentos, el Almirante Brown, que tiene 3 hectáreas alquiladas, y vos vas a la casa, una casa de madera humilde, y lo único que hace es produce para alimentarse y para vender algo en el barrio, o algún almacén del barrio, pero subsiste. Eso, apuntalado por el Estado, crece, se desarrolla y te da dignidad, pero lo tenemos que reconocer. Y los argentinos, los políticos, sobre todo la clase dirigente, el mundo empresarial, cree que el fordismo, que el consumo, que el crecimiento va a volver como en los 70, los 60, eso no se vuelve más. No. Ojalá se volviera, pero cambió el mundo. Ahora, Chino, ¿y por qué la política en modo electoral hoy, hay un sector que está en modo electoral de hace ya como 2 meses, no ve esto, ni siquiera estando en modo electoral? Pues es una manera de empezar a buscar una salida para millones de argentinos. Porque están todos en modo electoral. Hablando del 2023, falta un año, acá un año es una vida. Bueno, a mí cada vez que me preguntan por candidatura, yo digo, a mí no me entra en la cabeza, yo no puedo pensar el 2023 en términos electorales. Y no es que no tenga, entiendo que va a haber elección, un día vamos a estar acá y va a decir cómo pasó el tiempo y vamos a estar hablando de candidaturas. Nuestra obligación como gobierno es abocarnos a resolver los problemas cotidianos. Y los debates que tenemos, que son públicos, que en vez de asustarnos tendríamos que estimularlos, también tenemos que estimularlos si se encausan en cuestiones propositivas y que hagamos. Tenemos que hacer. Hoy vos estás dando, hoy se anunciaron datos y ayer que bajó la pobreza, que tenemos 7% de desocupación. Pero sabemos que es una cuestión que no es la solución definitiva. Nos puede alentar, bueno, estamos en el buen camino, pero cualquier movimiento puede hacer subir de 37 a 39 o 37 a 35, pero estás a 3 pesos, a 10 pesos de ser pobre. No es que esa persona se salvó
o que si tenés el 7% de desocupados, todos los que ganan ingresos son todos... Hay gente que gana formalmente un ingreso y es pobre. Claro. Nos falta mucho ser una Argentina justa, equitativa. Por eso te digo, entonces tenemos que ser prudentes con los logros y entender que si hicimos mucho, lo que falta es que multiplicarlo por 5 o por 10. Zabaleta, hoy lo confirmó Gabriela Cerruti, sigue el gobierno con la postura de, bueno, no se van a aumentar los programas sociales, no va a haber más programas sociales. Ustedes decían recién, bueno, no es automático tampoco la construcción de puestos de trabajo. ¿Qué se hace en el medio? Porque digo, si el gobierno se para firme y dice, nosotros más planes sociales no damos. Bien, fenómeno, no los vamos a incrementar, fenómeno, vamos a conseguir trabajo. Bueno, ¿hay un tiempo en el medio? Se está creando trabajo. En el último año se creó más de 1 millón y moneda, creo 1.200.000. Por eso repito, la desocupación da 7 puntos. Pero eso sería bueno en un país y en un mundo normal. En un país que tiene tanto dolor, tanto daño, tanta pobreza, por más que haya bajado 5 puntos, todo es relativo. Por eso, cuando decimos no va a haber más planes, porque queremos apuntalar toda la política en la generación de empleo, que esos programas sociales que tenemos se transformen en unidades productivas dentro de la economía formal o dentro de la economía popular. Si eso se apalanca del Estado, con muy pocos recursos, cuando digo crédito no bancario no estamos hablando de fortuna como se requiere para otro tipo de emprendimiento, ni de dólares, podemos generar más trabajo aún. Y aún poner en valor el trabajo que ya está, que no se ve. Hay 4 millones de trabajadores de la economía popular censados y puede ser 7. Pero si están abandonados a la buena de Dios, ese trabajo ni lo vemos, ni mide, ni te permite salir de esa situación de pobreza. Si esto cambia, después se evaluará, pero a priori la decisión del plan no es un capricho, no es castigar a nadie, es apostar a la salida del trabajo, a la producción, porque también enamorarnos de la política social, en algún momento nos pasó y era otro momento, no es sano, porque si solamente crece la inversión social y no crece la inversión productiva, Argentina no tiene destino. Nosotros tenemos que tratar gradualmente de volver a desarrollar la inversión productiva, incorporando los sectores que están fuera del mercado, fuera del horizonte de crecimiento de la macroeconomía, yendo a la micro. No es fácil, pero es una tarea que yo valoro que el presidente la haya adoptado. A lo mejor no se ven los resultados en lo inmediato y después se analizará esas afirmaciones que hoy son contundentes si se modifican o no. Ojalá que no. Porque si tenemos más planes, podemos dejar conforme un sector de la sociedad, pero quiere decir que retrocedemos. Si se achican los programas sociales a cambio de trabajo genuino, de un ingreso digno, quiere decir que estamos en el buen camino. Chino, hoy una de las grandes preocupaciones, y volviendo al tema anterior que estabas hablando con Antonio, es la inflación, la suba constante de los alimentos. Vos hiciste una propuesta que no se ve a nivel nacional, por ejemplo, que se plantean acuerdos, grandes acuerdos con los sectores concentrados, acuerdos de precios o el subir 2 puntos de retenciones, que es lo máximo. ¿Cómo se puede implementar de forma más masiva alguna medida para que realmente bajen los precios? Porque el problema central es no solo que tenés un empleo informal, sino que pierde muy fuerte frente a la inflación tu ingreso y no mejora. La inflación es como tenés una bolsa donde vas guardando la comida que comprás y cuando llegas a tu casa perdiste la mitad de la comida. Se te pudre. Porque vas con un dinero y ya... bueno, no voy a decir lo que los oyentes sufren, no le voy a explicar. Es el gran talón de Aquiles que tenemos nosotros, porque todos los números que mejoran y que van a mejorar, porque toda la perspectiva, incluso actores opositores, economistas que no quieren en nada al gobierno, reconocen en privado, empresarios, que hay sectores de la economía que están volando. Pero si no, y a ellos la inflación le afecta de otra forma, obviamente. Si nosotros no resolvemos un problema de inflación en el transcurso del año, no se va a resolver de un día para otro. La medición del mes que viene va a ser mala. Sí. Nos va a agarrar más bronca todavía y la gente va a tener razón en enojarse, en putearnos, porque somos los responsables como gobierno. Si desarrollamos una política firme, además de la cuestión económica, yo creo que tenemos que encontrarle la vuelta rápidamente a ese tipo que todos sabemos que nos mete la mano en el bolsillo, ¿no? Que vos sabés que hay un montón de productos que están casi monopolizados por una empresa, por una sola firma, por un solo grupo económico. De 10 litros de leche que vos vendés, 9 son de una sola empresa. Vas a otro rubro y pasa lo mismo, 75, 82.
ahí no tenemos un Estado que está bien preparado para seguir lo que es la cadena de valor, el margen de ganancia. No es casual. ¿Quién fue el secretario de Comercio de Macri? Brown. ¿Quién era Brown? El dueño de la Anónima. Nosotros creemos que el dueño de la Anónima le importaba controlar los precios del supermercado, de los alimentos. No, al contrario. Por eso destruyeron toda la información que había y todos los equipos de control que tenía el Estado. Nosotros con la pandemia nos hemos atrasado, pero tenemos que rápidamente poner, está en funcionamiento y Feletti hace un gran esfuerzo, hay que apuntalarlo para ver, Juan Pérez, ¿sos vos? Se acabó, flaco. No nos metés mal, serás el grupo económico más importante, pautarás en todos los canales, adornás a medio mundo, se acabó. Tenemos que ser firmes, porque si no la sociedad no va a creer. Pues si nosotros hablamos y hablamos y hacemos un gran esfuerzo y trabajamos y la inflación sube, que es como un club que quiere a su arquero, a su equipo, pero si todos los días lo golean, un día dice, bueno, flaco, no jueguen más. Claro. Chino, gracias. Gracias a vos. Tenemos que hacer una pausa, después de la pausa regresamos con este tema.